Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí acompañándonos en nuestro webinar sobre racismo y xenofobia. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, que es la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Antes de que me permita presentar a la doctora, les quiero compartir algunos avisos de nuestra sesión. Para poder llevar a cabo nuestra sesión en orden, les vamos a mantener la cámara y el micrófono apagados y en los momentos de interacción, cuando la actividad así lo requiera, les vamos a dar la oportunidad de que puedan compartir con nosotros. Esto se va a llevar a cabo de manera ordenada. Eh, eh, ustedes tienen la oportunidad de levantar la mano dentro de la sala para que nosotros les podamos dar la palabra y así podamos participar todos con perfecto orden. También les indico que sus preguntas y comentarios nos los pueden hacer llegar a través del chat y al final habrá un momento para que podamos aclarar las dudas que se puedan ir presentando. Les pido por favor que hagan uso responsable del chat. El momento no es para saturarnos de saludos, sino que a nosotros nos da mucho gusto recibirlos aquí, pero vamos a ocuparlo para que la actividad pues sea dinámica y mucho más fácil y no saturarnos de saludos y poder utilizarlo de manera apropiada para nuestra actividad del día de hoy. Pues les damos la bienvenida a este seminario de educación continua en bioética que se da en torno a la maestría de bioética que ofrece el CISAF. Estamos próximos a iniciar nuestro ciclo de maestría de inscripciones. Iniciamos las clases el 16 de agosto y si alguno de ustedes tuviera inquietud por inscribirse a la maestría, con todo gusto puede hacernos llegar a través del correo electrónico una solicitud para la entrevista para poder ingresar y darles más detalle de nuestra maestría en bioética. Mi último aviso es sobre el registro de asistencia. En unos momentos más, durante la plática, les haremos llegar una liga de un formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia al seminario del día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Me voy a permitir leer su reseña curricular. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, es maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac, México Norte, es técnica en urgencias médicas por Iberomed AC, es Scholar Research de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos y es miembro de la American Society for Bioethics and Humanities del Colegio de Profesionistas Postgraduados en Bioética de México y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha impartido clases para licenciatura y posgrado en diversas universidades, ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y de bioética y cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad es profesora titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética. También es coordinadora del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud y columnista invitada en el periódico de Reforma. Pues seas muy bienvenida, Marieli. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí en las aulas de CISA. Muchísimas gracias, Patti. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. A mí también me da mucho gusto compartir de nueva cuenta acá con el CISAF, una institución hermana a quien apreciamos mucho desde hace ya algunos años. Y me da mucho gusto también ver caras conocidas, algunos de ustedes. Veo al doctor Antonio Muñoz. Toño, muchas gracias por estar aquí conectado. Pues miren, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy en este espacio es uno que no podría estar más presente en las mentes y en los corazones de todos nosotros en los momentos históricos que estamos viviendo,
pero a veces para entender las manifestaciones actuales, pues obviamente hay que revisar nuestra historia, diría Walter Benjamin, cepillarla a contrapelo y ver qué otras historias hay ahí o cómo es que ciertos conceptos y ciertas actitudes que hoy manifestamos de forma cotidiana y bastante normalizada, pues han ido gestando a lo largo del tiempo. Así que voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estas dos palabras, xenofobia y racismo, que no son lo mismo, pero sin embargo los efectos de una y de otra pueden ser similares, con el objetivo precisamente pues de entender sus orígenes y sus raíces históricas, sus motivaciones, si hubiera por ahí algún fundamento racional y llevarlo al presente para poder entonces entender estas manifestaciones que vemos hoy, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, en los campamentos, ya sea pro comunidad judía, pro Israel, pro Palestina, independientemente de cuál sea la manifestación, pues al final ambas denotan ciertos fundamentos que es preciso que revisemos juntos. Así que, sin más, y considerando que son 2 horas las que vamos a estar compartiendo, traté de hacer esta presentación un poco más interactiva y dinámica, por lo cual les voy a pedir que en el momento en que yo les pida su participación, sean tan amables de levantar su mano en el chat de aquí del Zoom para que la maestra Patricia o Maritza, que nos está haciendo ahí el favor de estar manejando esto detrás de cámaras, detrás de las bambalinas, pueda otorgarles la posibilidad de abrir su micrófono. Bien, voy a compartir entonces la presentación que tengo contemplada para el día de hoy y empezamos precisamente con una actividad interactiva. Yo les voy a proporcionar algunas imágenes, voy a proyectar aquí algunas imágenes con algunas preguntas y quisiera que alguno de ustedes que pidiera la palabra mediante el chat del Zoom pudiera contestar a las preguntas. Entonces, miren, están estas 3 imágenes y la pregunta sería así, simplemente por ver las imágenes, ¿quién creerían ustedes que es un delincuente? Solo por su apariencia física. ¿Alguien quisiera compartir? Sí, aquí tiene la mano levantada Carla. Carla Ortiz. Carla, adelante. ¿Quién creerías tú que es un delincuente? Hola. Sí, bueno, creo que es el de la esquina superior derecha, el muchacho blanquito, está Mm, como con la mirada para abajo. ok, ¿y solo por la mirada? ¿Te dejarías llevar solo por la mirada? No, me pareciera que el perfil, no sé, como perdido, como de psicópata, algo Ok, así, no sé, esa es mi impresión, no sé. ok, ok, de acuerdo, muchas gracias. Silvia, y pasamos a la siguiente. Silvia, tenías la mano levantada. Silvia Manríquez. Ya, ¿me escucha? Sí, 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 te Ah, escuchamos, Silvia. gracias. A mí me parece, por la región donde estamos nosotros en Sonora, que el de en medio me parece así como un perfil de sicario. No Ok. sé. ¿Por qué? Diría, ¿Podrías ser más específica? ¿Por qué? la mirada así medio retadora, la camisa medio abierta, lo que alcanzo a percibir, ¿no? Porque, disculpe, estoy en mi celular, entonces Sí, está sí, pequeña sí. la imagen. Ok, Eh, no te preocupes. Además, la imagen está gris. Bien. ¿Y por qué el color gris? ¿Por qué te llamó la atención? Yo creo que será algo del imaginario que tenemos todos, que las cosas oscuras no son buenas, quizá. Ok, bien, bien, ok, muchas gracias, Silvia. Siempre son temas, ¿no? Que levantan muchas polémicas, pero miren, voy rescatando algunas de las ideas que nos presentaron sus compañeras, tanto Carla como Silvia. Los colores, la mirada, inmediatamente empezamos a poner estereotipos, no conocemos nada de las personas, pero inmediatamente ponemos por ahí algunas categorías que tenemos interiorizadas, que tenemos internalizadas, perdón, y que pues de alguna u otra manera van configurando estereotipos, van configurando prejuicios que tenemos y que podrán o no contrastar después con la realidad, pero que precisamente las primeras impresiones, a veces esto es lo que van generando, ¿no?
actitudes, situaciones, comportamientos que nos van denotando después ciertas actitudes o ciertos discursos de odio hacia ciertas personas solo por su apariencia física. Y si bien esto no puede ser denominado todavía como xenofobia o como racismo, sí puede ser el inicio de otro tipo de actitudes que sí después puedan ser catalogadas como xenofobia o como racismo y que tienen repercusiones y afectaciones grandísimas, tanto en personas como en comunidades. Hacia allá quiero ir un poquito. Vamos a cerrar la sala y vamos a reiniciar en unos minutos más con el mismo enlace, por favor. De acuerdo, Pati. Muy bien, entonces, bueno, salimos todos y nos conectamos en un par de minutitos. Gracias. Listo, ya estamos en línea otra vez. Esperemos que ya no tengamos problemas con las intervenciones no esperadas y vamos a retomar, si gustas, desde el inicio. Solamente les pediría a los participantes que ahora no les vamos a activar el micrófono, sino que su participación nos la hagan llegar a través del chat de preguntas y respuestas o del chat habitual. Muchas gracias, Marieli. No, gracias a ti, Pati. Bueno, pues nuevamente buenos días a todas y a todos. Esperamos que ya podamos continuar con el objetivo de la sesión del día de hoy, que era platicar sobre, pues precisamente estos dos conceptos que hoy están muy presentes en nuestros días y que acabamos precisamente quizás de atestiguar alguno de ellos. Y que a veces es necesario, repito, hurgar un poquito más en la historia para entender sus motivaciones, de dónde han venido, cuál ha sido su evolución y por qué quizás alguno de ellos hoy en día ya se encuentra más en desuso y qué podemos utilizar para poder hacer referencia a estas manifestaciones, a estos discursos y a estas actitudes y prácticas de odio que van discriminando y afectando profundamente a individuos y a comunidades. Entonces, bueno, pues vuelvo a compartir desde el principio y si quieren vamos a agilizar un poquito más la sesión. Simplemente, ustedes pueden ir poniendo ahí las respuestas. Patti nos va a hacer favor de estármelas reenviando, pero para estas primeras son 3 momentos de interacción a lo largo de la presentación. Para estos momentos de interacción voy a pedir más el apoyo de Patti para poder continuar y que fluya un poquito mejor la dinámica. Entonces, pues ustedes recordarán que también estábamos en esta idea fundamental en donde yo les proyectaba unas imágenes y ustedes trataban de contestar a la pregunta que está ahí en pantalla y ya habíamos tenido 2 intervenciones de Karen, creo que era Karen y Silvia, que nos habían compartido pues que en base a o con base a los colores de las imágenes, un poco los rostros, las miradas, etcétera, podían haber deducido, Karen, si no me equivoco, había dicho que esta persona que yo estoy señalando aquí era el delincuente, pero luego Silvia nos había dicho esto también, y todo pues en base a la apariencia física de la persona, ¿no? La siguiente, ¿quién creerían ustedes que es una persona migrante? Nuevamente pueden ustedes ir depositando ahí las preguntas, perdón, sus respuestas, pero bueno, pues aquí tenemos igualmente 3 imágenes, alguna de ellas con color, pero un poco atendiendo a los rasgos, a la personalidad, etcétera. Pues bueno, quizás podemos hacer igualmente alguna deducción lógica de cuál creeríamos que es un migrante con base en los prejuicios y las imágenes que quizás ya nosotros tenemos a priori o que de alguna manera hemos ido adquiriendo por diversos medios para conformar este estereotipo de migrante. La siguiente imagen, por ejemplo, ¿no? ¿Quién creerían ustedes que es una persona peligrosa? Y tenemos ahí a 3 personas que tienen un denominador en común, que son 3 personas tatuadas. Pero no necesariamente todas son peligrosas, pero si yo les preguntara directamente quién ustedes creen que es peligroso, quizás algunos dirían, bueno, pues a lo mejor de la persona del medio por las expresiones faciales, además por los aretes que trae puestos, por el color de los ojos, el gesto de la boca, etcétera, y podríamos hacer ciertas otras deducciones, pero en cambio podríamos ver al primer personaje y podríamos decir, bueno, probablemente no, porque tiene atrás una biblioteca, ¿no? Quizás, y algunos dirán, bueno, este tercer personaje de la mano derecha, pues quizás no, porque tiene un tono de voz, de piel más
claro, asociado quizás a un estereotipo de una persona de bien, profesional, exitosa, trabajadora, etcétera. Y nuevamente los discursos que estamos haciendo y las impresiones que estamos recibiendo tienen por fundamento impresiones visuales, apariencias físicas, gesticulaciones, pero que recaen sobre estigmas que ya previamente tenemos construidos. Va otra. ¿Quién creerías que tiene un trabajo regulado, estable y paga sus impuestos? Y aquí jugamos un poquito con imágenes de personas indígenas, ¿no? De personas de color, de mujeres que quizás caen en otro tipo de estereotipos. Entonces, la intención es estar detectando cómo a veces operan en nosotros de manera inconsciente o a veces de manera muy consciente ciertos estereotipos y ciertos prejuicios que nos hacen o que nos permiten un acercamiento o un repele hacia la persona que estamos viendo. Y esa actitud de acercamiento, de acogida o de rechazo, de repele, incriminatoria, etcétera, a su vez va a ir generando otras actitudes de desprecio, construyendo otros discursos de odio. Va otra más personal. ¿A quién invitarías a tu casa? Está difícil la pregunta, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tendríamos, pues a lo mejor un desprecio por la primera, una cierta atracción por la de al lado, con el avión detrás, etcétera. Y bueno, a lo mejor algunos escogerían acá a esta mujer, no lo sé, ¿no? Es decir, lo que quiero mostrarles con esta primera actividad es eso, es que muchas veces nuestros prejuicios son absolutamente infundados, porque no tienen una razón de por medio que los valide para poder actuar frente a determinadas circunstancias. Pero así operamos y entonces la invitación a lo largo de la plática es a cuestionar estos prejuicios, estas miradas a priori que tenemos que nos hacen, repito, ser más tolerantes o menos tolerantes con determinadas personas por asociarlas directamente a ciertos grupos o a ciertas etiquetas que socialmente se han ido construyendo, porque así funcionan ambas nociones que vamos a estar explorando el día de hoy, como el racismo y la xenofobia. Bien, pues vamos a entrar de lleno. Lo que quiero compartir con ustedes es, en primer lugar, el tema del racismo. Van de la mano, pero sí hay diferencias importantes entre una y otra. Entonces, primero abordaremos la noción de racismo, la clasificación, la evolución histórica, algunas expresiones históricas a lo largo de los años, las derivas en que ha culminado ciertas expresiones de racismo. Si es que pudiéramos ahondar, y esto lo pongo en un modo un poco cuestionador, si tuviera algún fundamento filosófico o hasta dónde podríamos llegar en la historia para rastrear si hubiera algún fundamento filosófico a estas expresiones de racismo. Una segunda parte tendrá que ver con la xenofobia. Y de igual manera se revisarán algunos términos, iremos viendo algunas clasificaciones que se han hecho desde organismos internacionales para clasificar a estos extranjeros, a estos llamados extranjeros, las consecuencias, ¿no? Si es que también pudiera haber algún tipo de fundamento para la xenofobia. Y me voy a concentrar al final más bien en cómo ha sido que estas dos nociones, tanto la del racismo como la de la xenofobia, han afectado concretamente el ámbito de la protección de la salud de las personas. Han afectado integralmente mucho y en muchas dimensiones, yo diría que en todas las dimensiones de la persona humana, pero voy a hacer un análisis un poquito más detallado en el ámbito de la salud a la luz de unos artículos recientes que fueron publicados en la revista Lancet y finalmente emitiremos algunas conclusiones importantes. Silvia nos está comentando, es difícil saber quién es migrante basándonos solo en la imagen. Por supuesto, esa era un poquito la intención, ¿no? Que cuestionáramos que a veces nos dejamos llevar por las imágenes o por criterios absolutamente infundados y somos intolerantes con personas con las que en principio no deberíamos ser intolerantes, pero estamos siendo motivados por estas etiquetas que previamente se han construido y nos las hemos interiorizado.
Gracias, Luz del Carmen, por tu comentario. Bueno, bien, entonces vamos a ver cuáles han sido un poquito como hasta dónde podemos rastrear estos orígenes y vemos que casi han acompañado a la humanidad, ¿no? Desde siempre, desde ahí la antigua Grecia presentaba ya ciertos rasgos con las grandes ciudades y luego el imperio persa que se empieza a formar a través, o más bien alrededor de estas ciudades élite de la antigua Grecia. Las guerras pérsicas, las guerras medas están ahí presentes, todos esta situación en donde las ciudades griegas empiezan a formar como un solo bloque contra todo lo demás y empiezan a despreciar otras culturas, porque los persas no solamente eran extranjeros, sino que además implicaban una cultura oriental que el occidente, representado en esos momentos por la hegemonía griega, pues no terminaba de asimilar, porque ellos creían realmente que eran superiores y que todos los demás lo único que merecían era declararles la guerra para dominarlos, porque los griegos eran donde estaba la plenitud de la cultura, la plenitud del arte, la plenitud de la filosofía, la hegemonía del pensamiento, y todo lo demás había que homogeneizarlo con Grecia, ¿no? Entonces, incluso recuerden ustedes, el mismo Platón hace esta división de 3 clases sociales, ¿no? Dentro de la antigua Grecia, bueno, se tenía que dar crédito a él mismo, los filósofos como los gobernantes, los guerreros que tenían que defender, y por eso Atenas y Esparta siempre eran Atenas como lugar cultural y Esparta como lugar de defensa y de entrenamiento militar. Y finalmente los de clase más baja, que eran los artesanos, los comerciantes, los productores, los agricultores, que eran los que debían mantener pues al resto de la sociedad, al menos en sus necesidades fundamentales. En la Edad Media, el cristianismo hace muestras muy evidentes de una clasificación que tiende a la agresión entre los herejes y los paganos y los cristianos y los creyentes, ¿no? Incluso temas como la limpieza de sangre, que se llegó a dar el primer estatuto de limpieza de sangre en Toledo en 1449, en donde solamente podían ser admitidos aquellos que no tuvieran ascendencia de ningún tipo y en ningún grado de antepasados judíos, ¿no? Ya desde ahí empieza a haber estas muestras que hoy vemos y que tenemos como en el imaginario colectivo del Holocausto judío, pues ya también se empieza a gestar desde aquí, y se empieza a gestar también desde la Inquisición, ¿no? Desde la Santa Inquisición, en donde se condenaba precisamente a los no creyentes, y estas eran muestras, nos guste o no en nuestra historia, pues son muestras fehacientes de que esta asimilación del otro como complementario a mi yo, pues no estaba tan del todo pues ahí presente, ni en lo individual ni en lo colectivo. También podemos rastrear un rasgo muy característico y que hoy en día tiene manifestaciones como el movimiento Black Lives Matter, y lo podemos rastrear desde igual la Edad Media, pero en el Medio Oriente, ¿no? Y entonces podemos rastrear un origen mitológico, que es algo bien interesante. Ahora lo vamos a ver en la clasificación de los racismos que puede haber. Muchos de ellos tienen por fundamento un mito. En este contexto, Noé era el papá de Cam y de Canaán. Cam se burla de él, se enoja y castiga a Cam y a toda la descendencia, y toda la descendencia se asocia con los etíopes. Y los etíopes tenían un color de piel negro, más oscuro, y que en consecuencia pues se les condena, gracias al mito en donde a Cam se le condena y a toda su descendencia a la esclavitud eterna, pues entonces ahora todos los etíopes, y de ahí se extiende a todos los de raza negra, pues van a ser esclavos, ¿no? Porque desde el mito mismo ya están condenados a ser perpetuamente esclavos. Entonces no nos sorprenda luego las manifestaciones en Estados Unidos, no nos sorprenda luego la misma esclavitud en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que viene de un origen meramente mitológico. Por eso les comento, por eso me importaba hacer el primer ejercicio, porque hay que poner sobre la tela de juicio muchas de las actitudes y de las motivaciones que han inspirado las actitudes y los discursos de odio hacia aquellos que simplemente considero como diferentes, ¿no? Bueno, ni qué decir del colonialismo, de la instauración de castas en el colonialismo, de esta
pelea inicial que dio origen a muchas peleas después entre los peninsulares, los nacidos en continente europeo, y los criollos nacidos en territorio ya propiamente pues mexicano, pero en general americano, y quién tenía más derechos y quién tenía comunicación directa con la monarquía española, y que finalmente pues esta idea de raza pura pues se va ahí también poniendo en entredicho, porque el mestizaje partió todo sistema de castas. Por un lado quisieron poner muchas castas con muchas restricciones, con muchos bloqueos, con muchas obligaciones, con un sistema de derechos y deberes muy demarcado. Y por el otro, pues el mestizaje que se dio de forma natural, particularmente en nuestro país, simplemente cuestionó que las castas puras pues no eran ya tan vigentes y que quizás no deberían de haberse seguido sosteniendo por tantísimos años, ¿no? En Francia tenía que ver con un tema de linaje, tenía que ver con un tema de división entre los nobles y los plebeyos, pero que además el ser noble estaba clausurado a cualquier persona, es decir, no había un ascenso social, sino que era heredado, era algo natural, o nacías noble o nacías plebeyo, pero no había posibilidad de que si nacías plebeyo accedieras a esto. Entonces, estos sistemas tan polarizados poco a poco se fueron desmembrando. Luego, de alguna manera, se heredó en el siglo XVIII, se hereda el color de la piel como signo de nobleza o como signo de, digamos, bajeza moral y social, ¿no? El color de la piel asociado luego a una clasificación que se empiezan a hacer y se empiezan a dejar por escrito, que es la herencia que tenemos, por ejemplo, con François Bernier, en su artículo Nueva división de la Tierra para las diferentes especies o razas que la habitan. Ahí claramente se hace una primera distinción entre los tipos de razas basado en colores, ¿no? Basado a lo mejor no directamente en el color de la piel o un poco indirectamente, no se sabe si tuvo inicialmente que ver con el color de la piel o tuvo que ver con algún otro factor de división del mapa mundi según los colores de quien haya trazado ese mapa mundi, etcétera. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya hubo una primera clasificación acá en el siglo XVII de clasificar a los africanos como los rojos, ¿no? A los de raza negra como en el color rojo, de clasificar a los asiáticos en el color azul, de clasificar a los lapones, norte de Europa, verde y amarillo, gris el resto del mundo, y aparte de todo, de hacer una clasificación geográfica de países o de divisiones de bloques, más bien de bloques, que eran civilizados, otros que eran bárbaros y otros de plano que eran ubicados como los salvajes. Ustedes recuerden en América, pues América del Norte, no, América del Norte no, más bien de nuestro país para abajo, América Latina, pues ustedes recuerden también ahí el mito del buen salvaje que estuvo presente en la mentalidad de los colonizadores españoles durante muchísimos años y que todavía en algún lugar se sigue usando ese mito del buen salvaje para justificar ciertas prácticas hacia los pueblos originarios, ¿no? Ahora, resulta bien interesante ver en la época de la Ilustración, porque en la época de la Ilustración ya no se está concibiendo una raza con caracteres biológicos, se está concibiendo una raza con caracteres históricos. La noción de raza se fundamenta en una evolución y en una existencia histórica, es decir, los primeros pobladores del mundo fueron los europeos, y de ahí que su misión en la vida sea colonizar, dominar y civilizar a otras culturas y a otras razas y a otras demarcaciones geográficas, porque ellos eran los principales pobladores. Entonces era como una especie de derecho de antigüedad, ¿no? Y eso daba a los que tenían mayor derecho de antigüedad, pues eran una raza superior. De alguna manera se empezaban a asociar estos caracteres de poder, de dominio con la antigüedad, ¿no? El mismo Kant en su obra sobre las diferentes razas humanas, pues ahí clasifica al menos en principio 4 razas: la blanca, la negra, la de los hunos y la hindú. La de los hunos eran los mongoles. Y años después se modifica nuevamente a la blanca, a la amarilla, a la negra y a la roja. Otra vez el color, ¿no? El color ha jugado un papel fundamental en la estructura y en la clasificación de las razas. Pero luego resulta que llega este señor Arthur de Gobineau ya en el siglo XIX y dice que realmente la degeneración
de los imperios, de las monarquías, de los sistemas de gobierno hasta entonces que se habían estado instaurando, pues quedan absolutamente fragmentados y rotos a partir de la lucha racial, es decir, a partir de una degradación que se va dando gracias a una lucha por la sobrevivencia de las mismas razas, es decir, se empiezan a pelear unos con otros por antigüedad, por territorio, las razones que ustedes quieran, y esto va generando una lucha por la sobrevivencia, y esa lucha por la sobrevivencia se mantiene bajo la premisa de que entonces la raza pura no existe. Es decir, ya me di cuenta de que no hay una sola raza amarilla, una sola raza roja, una sola raza blanca, una sola raza verde o gris, como se había de algún modo señalado antes, sino que pues los mismos flujos migratorios, las mismas luchas de razas, el mismo instinto de sobrevivencia va generando esto que ya se había empezado a generar en la América, en nuestro país y en América Latina, que era el sistema de mestizaje, ¿no? Entonces se van hibridando las razas y se va desapareciendo la noción de una especie de raza pura, al menos en esta época. Después va a ser altamente retomado y nos va a generar muchos otros problemas, ¿no? Sin embargo, bueno, la raza blanca no es la raza pura, pero sí es la raza que se ha tratado de mantener durante más tiempo, al menos en esa sección geográfica de Europa, poquito de Medio Oriente, y ya no había más, ¿no? O sea, ya no veían hacia allá porque para ellos su mundo de referencia eran ellos mismos, ¿no? Ahora, esta idea que tenemos y que vemos hoy en las universidades de Estados Unidos en pleno apogeo de nueva cuenta, que no es solamente las universidades de Estados Unidos y que no es solamente por el conflicto entre Israel y Hamás, pero que sí de alguna manera denota y revive esta lucha antisemita, pues no fue generada por los ilustrados, ¿no? Fue generada por Renan, que asumía que no había razas, que había grupos lingüísticos. Fíjense qué interesante, porque entonces todos los del bloque de la lengua o del grupo lingüístico que hablaban semita, pues entonces eran ubicados, estos del Medio Oriente eran ubicados como de alguna manera algo diferente de aquellos que hablaban inglés, de aquellos que hablaban el español, las lenguas francófonas, etcétera, ¿no? Lenguas latinas, etcétera. Y entonces a aquellos eran los que había que dominar. ¿Por qué? Pues porque eran los diferentes, eran los que hablaban un idioma que era absolutamente inentendible. Y ahí empieza el origen de la lucha antisemita, realmente un tema lingüístico que luego va a generar en los filósofos después del Holocausto, luego va a generar lo que se denomina hoy como la cuestión judía que vivieron y que les conflictuó terriblemente a esta generación que fue perseguida por el ejército nazi. Ahora, podemos encontrar muchos tipos de racismo que van desde el biológico, que tiene su fundamento en el color de la piel, que justifica acciones como la esclavitud, si quieren también ahí hibridado con cierto racismo mitológico, pero que sobre todo a lo que está apelando es al tiempo de antigüedad y a la capacidad dominadora, ¿no? Ese es el racismo biológico que después va a cobrar la forma de un racismo cientificista que ahora vamos a ver. Luego también puedo encontrar otro tipo de racismo cultural, que es hoy el que vivimos en las grandes metrópolis, ¿no? Que tiene que ver con tradiciones, con costumbres, con idiomas, con vestimentas, con comidas, tiene que ver con modos de relacionarse, con configuraciones incluso arquitectónicas, y que todo aquello que no concuerde con mis propios parámetros, incluso aún estéticos, ya dejen ustedes éticos, aún estéticos, y que me parece detestable, que me parece disruptivo, pues lo rechazo en función de una especie de racismo cultural. Pero hay otro, que es el racismo también religioso, que tiene que ver con la creencia en los dioses, con los ritos, con los símbolos religiosos. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo Francia prohibió que las mujeres musulmanas fueran con
se me fue ahora mismo el nombre de la vestimenta que ellas usan, que se cubren el rostro. A los niños en las escuelas se les prohibió, a los que eran católicos, llevar una cruz, a los que eran judíos se les prohibió llevar la cruz de David, etcétera. Y hubo por ahí muchas revueltas gracias y ocasionadas a una especie de racismo religioso fundamentado en las creencias religiosas. Razones mitológicas como esta que les platiqué de los etíopes, pero que seguramente si le rastreamos podemos encontrar muchas más de razas que han sido condenadas perpetuamente a cualquier tipo de castigos, a cualquier tipo de maldiciones. Y hay un racismo que está presente desde Aristóteles y es bien interesante, que tiene que ver con las cuestiones medioambientales y que a todos nos ha sucedido cuando vamos a alguna playa o cuando vamos a algún lugar de costa. Pues normalmente decimos, ay, es que aquí todo es más lento, ¿no? Es que son más cálidos, menos rigurosos, menos puntuales, etcétera, ¿no? O a los defeños con los de provincia, nos sucede mucho esto, ¿no? O que decimos, bueno, es que los del norte son así, 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 los del sur son así, 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 porque en el sur hace más calor, ¿no? Porque los países que tienen más frío, pues son menos fiesteros que los países caribeños, en donde todo es fiesta y alegría y música todo el día y compartir todo el día, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de racismo también está presente y no crean que es nuevo, ya Aristóteles había de algún modo identificado. Gracias, Silvia Burca se llama. Perfecto, muchas gracias, Guadalupe, gracias por tu comentario. Por razones medioambientales, ¿no? Por el clima incluso de los países también está determinado por allá. Y repito, a lo mejor esto no nos lleva a actitudes de agresión, pero sí nos lleva a estigmas, a prejuicios que pudieran en algún momento hasta desencadenar en chistes desagradables, en comentarios desagradables, que denotarían un cierto desprecio o una cierta discriminación. Bien, miren, el racismo biológico puede derivar en el racismo científico, que es un racismo que se utiliza después, durante la Segunda Guerra Mundial, por el ejército alemán para proclamar la superioridad de la raza aria, ¿no? En general, ya en Europa, recuerden que gracias a estos estudios de la raza blanca, los amarillos, los rojos, etcétera, pues ya se había proclamado la raza blanca como la más dominante, con una especie de derecho de antigüedad y con una especie de deber de civilizar a los otros pueblos que eran considerados como bárbaros, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran estos que constituían a esta raza blanca? Los germanos, los anglosajones, los celtas y algunos otros pueblos, sobre todo del norte de Europa. Se descubre, gracias a Darwin, que descubre también lo mismo que ya se había descubierto sobre la lucha de razas. También Darwin propone el poligenismo, es decir, pues hay diferentes razas, diferentes orígenes, diferentes razas, y una mala interpretación que se hace de Darwin deriva en, pues entonces, si hay diferentes razas, hay unas que son mejores que otras, ¿no? Entonces, de algún modo, hay un cierto derecho a proclamar la superioridad de una raza por encima de la otra. De lo que se olvidaron un poquito puede que el mismo Darwin también ya había dicho que justo por la lucha de razas no había tal cosa como una raza pura, ¿no? Y digo se olvidaron porque precisamente, ¿no? El ejército nazi lo que hace es otra vez el restablecimiento de una raza pura que además tiene la capacidad para ser creada, manipulada y pues para practicar, por ejemplo, actos de eugenesia contra todos aquellos que no cumplieran con este tipo de racismo. Entonces, este racismo científico en realidad está a la base de muchas experimentaciones humanas que se han hecho a lo largo de la historia y que fundamentarían o que tratan de perseguir la idea desmantelada absolutamente desde 1945 por la misma ONU de una raza pura. Hoy en día esa idea es insostenible porque en esta lucha de razas se han ido mezclando y ya no es posible. Entonces, si no hay raza pura, tampoco es posible proclamar la superioridad de una por encima de la otra. Bueno, ustedes conocen ya muchas manifestaciones de racismo a lo largo de la historia, solo menciono algunas que datan del periodo de esclavitud en los Estados Unidos, desde 1863, la proclama de la libertad, que se hace caso absolutamente omiso, y ya entrado incluso el siglo XIX, se sigue practicando la esclavitud todavía.
es en donde empiezan estos movimientos que hoy se conocen como el Black Lives Matter, pero que surgen desde la proclamación de los derechos civiles, el derecho al voto de las personas de raza negra en 1965. Recordarán incluso porque hubo una película al respecto que ganó algún Oscar, la película de Selma, ¿no? Este cruce de las personas de la comunidad afroamericana cruzando este puente simbólico para ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, esto fue algo simbólico. Afortunadamente hoy en Estados Unidos ya no hay esclavitud oficialmente, pero se siguen manifestando en contra de la raza negra y hemos visto muchas manifestaciones violentas y muchas agresiones hacia ellos, ¿no? Pero también históricamente hubo ahí una acción legitimada por varios países, no solamente Estados Unidos y Canadá, que es la porción del mundo que nos toca a nosotros, sino Francia, España, Alemania, Holanda, que de pronto dijeron pues que el continente africano había que dividírselos y entonces hubo esto que históricamente se conoce como el reparto africano y por eso las colonias africanas, ¿no? De ahí viene Inglaterra, ¿no? Por eso las colonias africanas. Hubo también unos años que se conocen como el envenenamiento de las aguas de Namibia, ¿no? Para envenenar, porque opusieron resistencia y entonces los alemanes envenenaron estas aguas para que poco a poco la gente se fuera muriendo y ya la resistencia fuera menor de 1904 a 1907. Las famosas guerras contra los indios que se dieron en Estados Unidos, en Canadá, pero también en países latinoamericanos como Chile, también en nuestro propio territorio y todavía por ahí algunas manifestaciones se siguen dando. Creo que Silvia anda en Sinaloa, todavía por ahí podemos ver vestigios contra los yaquis, etcétera, ¿no? Esto es verdaderamente aterrador. No sé si conocían esto de la historia, pero es como para no olvidar, ¿no? Realmente hubo de pronto este ímpetu en un ansia de seguir proclamando la superioridad de la raza, pues no propiamente aria, eso va a venir después, pero sí de la raza pura de los países principalmente europeos, en donde les dio por hacer estas exhibiciones de los nativos de los lugares que iban conquistando y que se iban repartiendo, ¿no? Y es conocido como los zoológicos humanos, verdaderas aberraciones que se montaron en las grandes ciudades, Madrid, Londres, Nueva York, Viena, etcétera, en donde en parques públicos se cercaban los parques públicos y se metían ahí a los pobladores originarios de estos países que ellos habían ya dominado y que se habían atribuido con total dominio, ¿no? Desde los nubas, que son los de Sudán, los tuaregs, los mapuches, exhibiciones de mujeres amazonas, es decir, los metían ahí para que la gente fuera a verlos, verdaderamente zoológicos, como pagamos para ir a un zoológico, pues así pagaba la gente para ver estas exhibiciones de los pueblos nativos. Y ahí entran muchas interpretaciones filosóficas de la cosificación, no solamente del rechazo, sino de la cosificación, de la explotación, de la mercadotecnia, de la comercialización de estas poblaciones, como si fueran como si ser de una etnia o perteneciente a una etnia distinta fuera todo un espectáculo que ameritaría pagar por ir a ver, ¿no? Por supuesto, quizás el rasgo más común de nuestra historia y el más doloroso tiene que ver con el Holocausto judío, que empieza con un antisemitismo ahí pues a principios del siglo XIX, que aquí sí ya empieza y se retoma el tema lingüístico de los semitas contra los arios. La raza aria era la que hablaba un idioma distinto de los que venían del Medio Oriente, principalmente de religión judía, ¿no? Esta parte del idioma que pocas veces se ha explorado es muy trascendente. En los filósofos que fueron perseguidos durante el Holocausto, estoy hablando de Buber, estoy hablando de Levinas, hubo de Walter Benjamin, ¿no? Hubo digamos, un trauma que fue más allá del sufrimiento de que sus familias terminaran en un campo de concentración o que ellos mismos hubieran terminado o a punto de terminar en un campo de concentración, y tuvo que ver con el idioma, es decir, estas personas de religión judía que hablaban yiddish, de pronto se vieron obligados en el Estado alemán
no solamente a ser alemanes y a renunciar a su cultura, a su identidad, sino también a renunciar a su idioma y dejar el yiddish y ponerse a hablar alemán, ¿no? Que claro que lo sabían y que claro que no tuvieron, bueno, algunos tuvieron que aprenderlo, pero no, ya de suyo tenían ciertas nociones, pero para ellos el pensar la realidad como filósofo, estoy hablando de la generación esta de filósofos que vivió este trauma, para el pensar la realidad, porque recordemos que el idioma no solamente son palabras, el idioma también son creencias, también son nociones intergeneracionales, también son modos de vida, modos de comportarte, cosmovisiones distintas, modos de relación distintos, etcétera. Para ellos el tener que abandonar su cultura les generó tal trauma que para ellos les era imposible pensar en alemán, no porque no lo supieran, sino porque su idioma era tan vasto y era tan rico que el alemán les quedaba corto. Entonces ellos tenían que renunciar a eso si querían conservar su vida, pero al renunciar a eso también se morían, porque dejaban todo su ser y dejaban todo lo que ellos eran. Entonces esto que está documentado en estas generaciones como la cuestión judía fue verdaderamente, yo creo que uno de los actos de racismo que trascendió las agresiones físicas, y que tuvo que ver con una cuestión de ruptura psicológica y espiritual, probablemente de las fracturas más importantes que hayamos tenido en nuestra historia. Repito, porque no solamente era el idioma es toda una cultura y toda una forma de vida y una forma de lectura de realidad que puedo llegar a tener. Renunciar a eso implicaría entonces renunciar a una propia identidad y renunciar a todo lo que somos, ¿no? Vale la pena luego que profundicemos en esta cuestión judía o que profundicen ustedes. El caso de Sudáfrica, que es del todo conocido con el apartheid, que duró muchísimos años, desde esta intersección de la ascensión del Partido Africano, conformado por los neerlandeses, que eran los afrikaners, que empezaron no solamente a dividir lugares, espacios, momentos, tiempos de la ciudad, playas para blancos, playas para negros, estaciones de metro para blancos, escaleras para blancos, universidades para blancos, universidades. No solamente fue esta división, sino que además fue lo que tiempo después esta filósofa Teresa Goldwyn Phelps, que les recomiendo mucho que la lean porque ha sido una de las personas que más ha estudiado el tema del apartheid en Sudáfrica, ha denominado como el rapto de la verdad, ¿no? Es decir, el hacerles creer a los pueblos nativos originarios de esas tierras que no eran sus tierras, que eran tierras de ingleses, que eran tierras de holandeses, y que por ende ellos tenían que ser desplazados. Y no solamente eso, sino de pronto generar ciudades donde no las había, bautizarlas con nombres que no tenían y hacerles creer que ellos tenían que permanecer ahí porque ellos habían poblado un territorio que no era el de ellos, ¿no? Este rapto de la verdad histórica, que lo vemos aquí, pero que lo vemos también en muchas manifestaciones de nuestro mundo actual, el hacer creer a una gente, el desplazar forzadamente, el orillar, el formar secciones dentro de una ciudad, pues tiene que ver con una forma de violencia total también ejercida hacia las personas, ¿no? En 1955, ¿no? Se firma a partir de las violencias, de las manifestaciones ejercidas contra esta separación radical en Sudáfrica, pues se firma la Proclama de Libertad. En una de las manifestaciones, Nelson Mandela es detenido, pasa 22 años en prisión. Luego se empiezan a hacer las famosas guerrillas en Sudáfrica que ustedes conocen también, bueno, más bien en África, en toda África, que ustedes conocen muy bien, y que de pronto en plena Guerra Fría, pues las polarizaciones eran Estados Unidos contra Rusia y Estados Unidos veía como posibles amenazas todas las insurrecciones que había en continentes que él no podía dominar, y entonces por eso seguía manteniendo este sistema separatorio, y mientras que por su parte la Unión Soviética no quería, este periodo horrible de la Guerra Fría que dejó en un aislamiento total no solamente a Sudáfrica, sino a muchas partes del mundo.
y que finalmente empieza a haber con el paso del tiempo un presidente, Leclerc, que empieza a ceder y a levantar ciertas leyes que eran del todo absurdas, como esta de las playas para negros, playas para blancos, espacios públicos para negros, parques para negros, bancas para negros, bancas. Empieza a levantar estas restricciones y pues ya el famoso ascenso de Nelson Mandela en 1994, y cuando toma posesión se le llama finalmente el Día de la Libertad. Pero hoy estas heridas, el problema del racismo también, y lo vemos en situaciones de genocidio a lo largo del mundo, como sucedió en Ruanda, los Hutus contra los Tutsis, no solamente es el tiempo histórico que viven estos conflictos, sino que además dejan una mella y una huella histórica muy importante. Silencian voces, roban verdades, instauran discursos que no son legítimos y sobre todo operan con mecanismos de terror para que las personas terminen aceptando los discursos que no son los originales, que son discursos artificiales. Esa es la parte importante. Hoy Sudáfrica sigue viviendo mucho de esto, hoy Ruanda sigue viviendo mucho de esto, y estos digamos, como espacios silenciados que quedan, son espacios que hay que empezar a sanar y a curar. Es la recuperación de la narrativa de Paul Ricoeur. Déjenme checar porque había por aquí alguna intervención. Bueno, me están diciendo Guadalupe y yo estamos en Hermosillo, Sonora. Bueno, sí, justo, ¿no? Por el tema ahí de los pueblos del norte. ¿En qué terminan todas estas actitudes o en qué terminaron varios de estas expresiones? Pues y nada más y nada menos que en regresar a aquello que ya se había dado por tumbado y que era insostenible, que era el concepto de la raza pura. ¿Cómo logramos esta raza pura? El ejército alemán lo supo muy bien. Número uno, con actos de eugenesia, matando, eliminando a todos los que no cubrieran ciertos rasgos físicos que fueran equiparables con aquellos de la raza aria que ya se había autoproclamado como necesariamente superior, creando laboratorios humanos, creando una especie de raza artificial a partir de ciertas técnicas genéticas y de ciertos experimentos que después fueron conocidos como los experimentos de los campos de concentración, que fueron penalizados en el Código de Nuremberg, ustedes lo saben muy bien. Y entonces regresamos, ya nos habíamos un poco separado de esta idea de raza pura y regresamos y nos aferramos a ella con todas nuestras fuerzas, y entonces cualquier medio es justificable con tal de volver a conseguir una raza pura, una raza aria, que además va de la mano con un nacionalismo exacerbado, que de ahí en adelante ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? ¿Qué sucede? 1945, la ONU dice, no puede ser usado el término de raza porque ha tenido muchas implicaciones desastrosas a lo largo de la historia. 1945, y todavía hoy en día lo usamos y hablamos de la raza pura. En 1952, Levi Strauss escribe Raza e Historia, en donde rechaza que ésta tenga algo que ver como fundamento de nuestras diferencias. No solamente rechaza la idea de la diferencia, sino rechaza que la raza sea el fundamento de nuestras diferencias, y por supuesto rechaza la idea de una sola raza, ¿no? Y dice, bueno, en caso de que fuera posible hablar de una sola raza, esa tendría que ser la humana, independientemente del color de la piel, de la ubicación geográfica y del tiempo de antigüedad o de existencia y la capacidad dominadora. Y sucede que en 1950, Ashley Montagu propone que ya no se use la raza como había propuesto la ONU, y propone en su lugar que se use la palabra de etnia o de grupos étnicos. Esto es fundamental en la historia, porque la raza, la noción de raza que llevó a tantas atrocidades, sigue teniendo connotaciones peyorativas, mientras que la palabra etnia o la noción de etnia da un sentido de pertenencia, y al dar un sentido de pertenencia conecta con la cultura. Entonces ya no hablamos de razas, ya hablamos de culturas, ya no hablamos de diferencias intolerables, hablamos de diferencias que complementan, con las cuales es posible coincidir en algunos aspectos. Entonces, la palabra etnia tiene una connotación más de apertura y de acogida que la palabra raza, que tiene una connotación más de odio, de discriminación, de marginación y de rechazo.
A ver, yo dudé, cuando puse esta lámina dudé del título, porque me parece que realmente no podemos hablar de fundamentos del racismo, porque no hay ninguno, pero sí podemos hablar de causas del racismo a nivel pensamiento, a nivel filosófico, ¿no? Y que están ahí en esta generación que les platicaba yo de filósofos que les tocó vivir la persecución del Holocausto, que lograron escribir antes, durante o después, y que tenemos personajes, ¿no? Como Martin Buber, que retoma la idea de otro y que nos da una pista bien importante. ¿En qué se enraiza las actitudes de odio hacia y las creencias de las razas puras? En una no asimilación del otro, en una no asimilación de la diferencia, más bien en un rechazo, ni siquiera en una indiferencia, en un rechazo contundente, ni siquiera en un ámbito de deseo de no saber del otro, sino en absolutamente la incapacidad para entender la otredad, para entender la diferencia como fuente de encuentro. Para ellos, el otro era siempre considerado una amenaza. Eh, Emmanuel Levinas, ¿no? Viene de esta tradición en donde se da cuenta de que la mera aparición del rostro del otro genera una especie de aversión que a su vez viene de un sentimiento de miedo, ¿no? Miedo ante el otro, miedo ante lo desconocido, y por eso él propone la epifanía del rostro del otro como fuente de eso, de enriquecimiento personal, de encuentro comunitario, ¿no? Y no como fuente de miedo. Pero podríamos rastrear por ahí, ¿no? O sea, lo que representa el otro, no reconocido en su otredad, pero al mismo tiempo como amenaza de la propia autodestrucción, ¿no? El otro siempre va a amenazar a lo mismo, siempre, el otro contra lo mismo, la otredad contra la mismidad, siendo que la propia mismidad está abierta siempre a la otredad, ¿no? Pero no se daban cuenta de eso. Para ellos todo lo otro era amenazante. Esto también de alguna manera queda magistralmente escrito por Hannah Arendt, ¿no? Cuando habla de los totalitarismos del siglo XIX y hoy podríamos decir de los populismos de nuestra época, ¿no? Que al final, siempre decía Aristóteles, ¿no? Los dos polos se tocan, los dos polos son iguales, porque los totalitarismos y los populismos hoy operan con los mismos sistemas, borrando la diferencia, homogeneizando, borrando cualquier posibilidad de pensar distinto, ¿no? Ahí les recomiendo a Hannah Arendt. ¿Y cómo es que se van dando? Pues como la humedad en nuestras casas, ¿no? Igual que la violencia. Empieza con una gotera, después es un charco, cuando te diste cuenta ya se te cayó el techo del vecino encima. Y así funciona el racismo también, ¿no? Con costumbres, con tradiciones, con propagandas, con medios de comunicación, con difusiones, con mecanismos de relaciones interpersonales, con chistes, con albures, con gestos de la vida cotidiana. Entonces, habría que revisar efectivamente por qué cuando yo puse las primeras imágenes dijimos, este es un delincuente, este es un migrante, este es una persona peligrosa, a este sí lo invito, a este no lo invito. ¿Por qué? Pues porque este me da miedo. Habría que revisar qué está operando en nosotros y de dónde hemos jalado estas nociones y hemos interiorizado estas actitudes para decir eso que estamos diciendo, para situarnos frente al otro, no como parte de mi mismidad, sino como efectivamente total y absolutamente otro, desconocido, incognoscible y absolutamente detestable, ¿no? Porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? A veces eso es lo que está pasando y no nos damos cuenta que estamos no solamente reproduciendo formas de racismo, sino gestándolas y poniéndolas ahí en el mundo para que operen, ¿no? Como este sistema de superestructuras de Althusser. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento no hay nada, María.
¿No? Bien, perfecto. Ok, vámonos con la segunda parte, que es la palabra xenofobia. Xenofobia viene de la raíz xenos, que significa extranjero, y fobia, que significa miedo. Luego entonces es el miedo al extranjero. Es el miedo traducido como odio, como aversión, como marginación, como hostilidad, como agresión, como violencia, ¿no? Como discriminación a todo aquel que no sea de mi país. Ojo aquí, porque ya no es un tema de color de piel, ya no es un tema de apariencia física, es un tema esencialmente de nacionalidad, es un tema esencialmente de una exacerbación de un sistema nacionalista que da una identidad o pretende dar una identidad nacional, no cultural, identidad nacional. Entonces no tiene que ver con gestos, no tiene que ver con costumbres, con tradiciones, tiene que ver con temas migratorios, tiene que ver con documentos migratorios, tiene que ver con, lo voy a poner muy simplistamente, con que te sepas el himno nacional, tiene que ver con que comas los tacos, tiene que ver con que aguantes las salsas picantes, tiene que ver con que conozcas un poquito de nuestra historia, etcétera, 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 ¿no? Tiene que ver con todo esto. Claro, puede ir de lo más superficial a lo más profundo, pero se mueve en este ámbito de la demarcación territorial, ¿no? La Bueno, las causas pueden ser varias, ¿no? Sociales, culturales, nacionales, etcétera. La Conferencia Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el 65 la define como, bueno, ahí no voy a leer la definición, pero ustedes tienen esto y está quedando grabado esta charla, pero pues precisamente habla de impedir el goce y el disfrute de los derechos a ciertos grupos con base en su origen étnico, racial, linaje, etcétera, ¿no? A ver, si yo les acabo de decir que tiene que ver con la identidad nacional y luego esta conferencia lo describe también y mete otra vez la palabra etnia y mete otra vez la palabra color y mete otra vez la palabra linaje, es porque, y esto es algo que va a aparecer también un poquito más adelante en la presentación, tiene que ver con que en estas identidades nacionales, debido a las grandes migraciones humanas que las ha habido desde siempre, pues ya no puedo hablar de una identidad nacional pura, así como ya tampoco puedo hablar de una raza pura, ya tampoco me es posible hablar de una identidad nacional pura, porque ya ha habido muchas mezclas y muchos acuerdos y muchos acuerdos oficiales y acuerdos no oficiales y mucha asimilación de unos países hacia otros. Entonces, esto me lleva a pensar que la identidad nacional demarcada geográficamente ya es un poquito más porosa y deja meter temas culturales, temas ideológicos, temas religiosos, temas sociales, temas culturales, temas tradicionales, costumbristas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hoy ya no hay identidades nacionales puras, así como ya no hay razas puras, ¿no? Y cualquier manifestación de odio hacia esas personas que además no estuvieron desde siempre en el territorio nacional, sino que vienen de fuera, ya con identidades mezcladas, llegan a un país ya mezclado también. Entonces se hace una multiplicación de mezclas y cualquier seña de agresión o de discriminación será considerada como xenofobia. Hay una ley europea en 2008. Europa ha sido siempre ahí también un melting pot muy interesante, en donde a veces por conflictos armados en una región o por otra, pues siempre hay hibridaciones de personas y de identidades nacionales. Suecia es un melting pot impresionante, pero también Francia, pero también España, etcétera. Y basta ver un día las imágenes de cuántos barcos cargueros llegan o cuántos barcos o inundaciones o balsas se ahogan desgraciadamente en el mar Mediterráneo, justamente para tratar de llegar a Europa, ¿no? Entonces, bueno, Europa con este problema de la migración ha definido también, porque se han dado muchas agresiones a otras personas, y ha tenido que definir una ley europea en donde
se le castigue con 3 años de cárcel a quien, y es algo interesante, propone 3 cosas. 1, incite a la violencia contra una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, religión u origen. Otra vez, ya no es solamente porque vienes de África, ya no es solamente porque vienes de Marruecos, ahora ya es porque además eres de color, de raza negra, pero además hablas otro idioma, pero además traes otra vestimenta, pero además comes otras cosas, pero además te comportas de otra manera, ¿no? B, cometa delitos mediante el reparto de escritos, ojo con esto, propaganda, imágenes, propaganda que incita a la violencia. Y C, haga apología pública, estamos hablando de un discurso político, de un discurso en medios de comunicación, de un show televisivo, niegue o trivialice crímenes de genocidio o de guerra. En algún momento se ha tratado de acusar, obviamente, a Rusia y a Ucrania sucesivamente, de que están negando que se han cometido crímenes de guerra, ¿no? Ustedes se acordarán de esas noticias que ya llevamos 2 años de esta guerra y se acordarán de esto, ¿no? Entonces, bueno, a esas personas que nieguen que de hecho se han cometido crímenes de guerra o genocidios, esas personas deberán ser merecedoras de al menos 3 años de prisión, que me parecen pocos, pero bueno, ¿no? Entonces, vean cómo sí está regulado. Entonces, la pregunta es, bueno, si está regulado, pues, ¿por qué sigue pasando, no? Por ahí hay algunas definiciones también importantes que vale la pena tener presentes porque se usan indistintamente y tienen connotaciones y fuentes distintas. No es lo mismo ser migrante que ser inmigrante y no es lo mismo que ser refugiado. Un migrante es el que se traslada fuera de su lugar de residencia y puede ser de manera regular o irregular. Aunque tengas tus documentos en regla, sigues siendo migrante. Pero si emigras sin documentos, entonces eres irregular. Por ahí luego a veces los medios de comunicación nos han presentado a las personas legales e ilegales, ¿no? Anda de ilegal. Ninguna persona es ilegal. Solo por el hecho de ser persona no es ilegal. Puede tener un estatus migratorio regular o un estatus migratorio irregular, pero no legal o ilegal. Un inmigrante es el que lleva viviendo fuera de su país algún tiempo y puede ser por diversas causas. Y un refugiado, y esto es algo también importante porque tiene más connotación hacia la agresión, los refugiados que los migrantes. A veces vemos países que acogen migrantes, pero no refugiados, porque los refugiados vienen porque tienen fundados temores, son los países que están en una guerra declarada o no, en una guerra civil o en una guerra armada y que se mueven fuera de sus lugares porque se ven forzados a desalojar sus territorios o porque han recibido amenazas hacia la integridad física de sus personas o de sus familias, ¿no? Y lo menciono porque creo yo, importante ver la recepción y los discursos, cómo se mueven hacia los migrantes y cómo se mueven hacia los refugiados. Y normalmente a quienes se les cierran más las puertas es a los refugiados, porque se piensa que si los están persiguiendo en sus lugares de origen, también los van a perseguir en el tuyo y van a llegar a tu país a cometer actos de crimen. Entonces, mejor dejarlos en sus lugares de origen. Entonces, el trato, la discriminación es mucho más grande generalmente para los refugiados que lo es para los migrantes. Y aún así, para los migrantes regulares y para los migrantes irregulares, evidentemente hay diferencias abismales en el trato precisamente por el miedo que pueden llegar a provocar entre la población. Déjenme leer que hay aquí algunas aportaciones. El maestro Antonio Muñoz, la aporafobia, claro, rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio, es un tipo de xenofobia o de racismo, porque se da en el interior de una misma sociedad. Muy buena pregunta, Toño, muchas gracias por hacerla. Pues mira, yo te diría que dado que ya aún en la más pura definición de xenofobia están introducidos ya elementos de tipo cultural que abarcan costumbres, tradiciones, creencias, etcétera, ya no sería ni racismo ni xenofobia, sino sería eso que tú dijiste, ¿no? Aporofobia, ¿no? Miedo a los pobres. A ver, rechazo a los pobres. Puede ser, habría que analizar ahí, en ese caso concreto, habría que analizar las causas de la pobreza, que son
múltiples, ¿no? Puede ser pobreza provocada porque tuvo que salir forzosamente de su país, puede ser una pobreza provocada por un tema de marginación institucional dentro de su país, que ahora veremos que también ambas nociones se mueven en formas y en estructuras, operan a través de instituciones, y entonces para poder tener un elemento más claro de hacia dónde se inclina más la balanza, hacia racismo o hacia xenofobia, habría que analizar las causas de su pobreza. Gracias, Toño. Hay otra pregunta aquí. ¿El racismo y la xenofobia tienen relación con la aporofobia? Entonces, sí, totalmente. No podría yo atreverme a decir es solamente racismo, no podría atreverme a decir es solamente xenofobia, porque repito, la pobreza puede ser porque históricamente han sido grupos marginados por el color de su piel, o puede ser porque históricamente han sido grupos rechazados porque han tenido que emigrar de sus países. Es decir, puedo encontrar elementos de ambos en el tema concreto de la aporofobia. Hay otra pregunta. Ahora que está tocando el tema del nacionalismo, ¿qué escenarios y desafíos futuros vendrían en respecto con la hoy presidenta electa? Bueno, esa pregunta, si quieren, al final la abrimos, porque me va a llevar un poquito más de tiempo y me va a desviar de esto, pero la retomo con mucho gusto. Dice asistente anónimo, no puedo leer el nombre de la persona, pero con muchísimo gusto al final la retomo, ¿de acuerdo? Bien, y Elisa, ahora también me permito leer tu comentario. Voy a continuar para no perder el hilo de lo que he estado tratando de compartir con ustedes. Ahora, en estos temas migratorios también habría que analizar, porque no es lo mismo las causas por las que una persona tiene que salir de su país y puede ser considerado como extranjero en otro país. No es lo mismo ser motivado por una causa voluntaria que ser motivado por una causa forzosa. No es lo mismo tener recursos y medios que no tenerlos. No es lo mismo tener documentos que no tenerlos. No es lo mismo llegar por vía terrestre que llegar por vía marítima. Siempre hay más riesgos en las vías marítimas. Y no es lo mismo un niño migrante o un niño refugiado que un adulto migrante o un adulto refugiado. Es decir, ¿a qué voy con esto? Evidentemente, mientras mayores vulnerabilidades vayan presentándose, mientras mayor sea la intersectorialidad de variables, mayor va a ser la actitud xenófoba hacia esa persona. Se le va a tener más odio a un adulto migrante que a un niño migrante. Se le va a tener más odio a una persona que viene desplazada forzosamente que a una persona que viene voluntariamente. Se le va a tratar peor a una persona sin recursos que a una con recursos, y ya ni les cuento con documentos o sin documentos. Entonces, es muy complejo y cada grupo vale la pena analizarlo de forma particular, y no hay un solo tipo de xenofobia ni un solo nivel de xenofobia. Hay muchos niveles de xenofobia y hay muchos niveles de racismo. Ahora, pensando nuevamente en cuáles podrían ser los fundamentos de que haya esta especie de odio hacia las personas extranjeras, pues bueno, desde los inicios del siglo XIX, el surgimiento de los estados-nación demarcados por sus tres elementos: población, territorio y gobierno. Entonces, si no eres esta población, no vives en este territorio y no te riges bajo las leyes de este gobierno, eres extranjero. Me da igual de dónde vengas y me da igual cuáles sean tus motivaciones, ¿no? Esto provoca que entonces estos estados-nación cierren filas y se empieza a gestar en ellos un nacionalismo exacerbado que se va a oponer a la noción ya acuñada de extranjería, que se fundamenta en el color de la piel, ¿no? Que se fundamenta en el estatus social de la persona y que se fundamenta en la condición migratoria, ¿no? Entonces, estos estados-nación que no permiten el flujo de otras personas se fundamentan a ellos mismos y se defienden a ellos mismos de todos aquellos que no sean como ellos y que no tengan las condiciones y las leyes que tienen ellos. Por supuesto, no nos ayudan los discursos polarizados, la discriminación global, la sobredemanda, los prejuicios, las falsas generalizaciones, etcétera. No nos ayudan. Y no nos ayudan porque eso solamente va a hacer que crezca el rechazo a los migrantes, y puede ser por varias razones. Número uno, porque tenemos miedo a que nos quiten nuestro trabajo, es como el lugar común más compartido, porque tenemos miedo a la pérdida de nuestra identidad nacional. Creemos que si llega un extranjero nos va a convencer que su país es mejor, nos va a hacer comer comida con la que no estamos familiarizados, de pronto nos vamos a vestir como el otro. Ese es el miedo en
parte y en su debida proporción. Ese es el miedo que tenían nuestros pueblos originarios ante la llegada de los colonizadores europeos. Ese es el miedo. Y luego, ¿qué sucedió? Un mestizaje que ha dado origen a una armonía poliétnica muy bonita que tenemos en nuestro país. Pero de momento, claro que te da miedo, y claro que te da miedo que alguien que no es de tu país, pues de pronto llegue al tuyo, ¿no? No nos ha ayudado tampoco las crisis exacerbadas, las crisis económicas exacerbadas, la volatilidad de múltiples factores como esto de los cambios de gobierno, que ya me hicieron una pregunta por ahí, el miedo por las invasiones territoriales, el miedo a la formación de guetos. Suecia tiene guetos formados ahí en las ciudades y guetos a donde la policía sueca no entra, ¿no? Porque son guetos principalmente de personas musulmanas, y por guetos se entiende una colonia donde viven solamente personas que vienen de esos lugares geográficos y que establecen sus propios supermercados y que establecen sus propios negocios y que hablan su propio idioma y que no siguen las leyes suecas. Entonces, el grave problema de la inmigración es ese. Tú llegas a un país, pero tú traes otras leyes interiorizadas, otros modos de comportamiento, y la no asimilación, ese es el miedo a los guetos, ¿no? La no asimilación de esa cultura en donde estás es lo que empieza a generar disrupciones, y es lo que empieza a generar miedo, y es lo que después termina en odio, y es lo que después termina en discriminaciones. Es tan difícil, como dijo, a lo que nos invitó el Papa en su primer viaje apostólico a Lampedusa en el 2013, acoger, integrar, promover y defender a los migrantes, porque sí sucede que conforman guetos y sí sucede que no logran una plena integración a la sociedad y al país en donde están o al que arriban, ¿no? Las consecuencias de estos nacionalismos exacerbados pues son políticas migratorias cada vez más endurecidas, las vivimos nosotros como mexicanos a cada rato. La proclamación de una superioridad cultural que puede venir de Europa, que puede venir de Estados Unidos. Rechazo al multiculturalismo, por supuesto, esa palabra ni siquiera queremos saber de ella. Agresiones a migrantes, polarizaciones o oscilamientos entre te acojo mientras me sirvas, pero luego te desecho y te expulso de mi país a la mala. Ese es el problema de ser considerados a veces como mano de obra barata. Discursos que polarizan y que pueden terminar en serias agresiones, serias y graves agresiones, pero también esta no asimilación ni del migrante a las leyes del país, ni del país a los migrantes, y este rechazo mutuo que se puede llegar a generar, pues a su vez desemboca en que no tienen acceso a los servicios de salud, no tienen acceso a los servicios de educación, no tienen acceso a los servicios de impartición de justicia, no tienen acceso a visitar ciertas zonas geográficas, no tienen acceso al transporte público, etcétera, 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 porque ya se tensó de un lado y del otro. Entonces, verdaderamente es un problema cuando empieza a haber un menor discurso de odio que puede terminar en agresiones severas, porque todos empiezan a sufrir las consecuencias, ¿no? Y nadie está exento. La realidad es que todos vivimos esto. Si yo les dijera, piensen, y libremente quien quiera compartirlo ahí en las preguntas y respuestas, piensen en estos, otra vez, en estos prejuicios, en estas etiquetas, en estas conductas internalizadas, en estos discursos que se han ido trasladando generación tras generación y que nos hacen de pronto pensar que así es y así está bien y así debe de ser, ¿no? Si yo dijera todos los migrantes son, ¿cómo terminarían la frase? Todos los latinoamericanos son, todos los chinos son, todos los pobres son, hablando de la porfobia, todos los afroamericanos son, todos los haitianos son, todas las mujeres indígenas son, todos los del norte son, y podría decir todos los del sur son, todos los que viven en la costa del Pacífico son, ¿no? Y podemos agregarle cuantas cosas ustedes quieran. Y la verdad es que siempre vamos a poder terminar estas frases, y las vamos a poder terminar precisamente porque no nos hemos dado cuenta de qué en nosotros ha acogido estas expresiones o de racismo o de xenofobia, y de qué manera las hemos reproducido, a veces intergeneracionalmente y a veces transgeneracionalmente, ¿no? Y que marcan y que dejan huellas profundas y que son las generadoras de estas actitudes de odio. A ver, déjenme revisar el tema de los comentarios.
Elisa, felicitaciones a la ponente. Muchas gracias, Elisa. Me parece que ha manejado muy bien la ponencia a pesar de los historios. Me gustaría que pudiera aclarar un poco más el término melting pot y en caso de que lo entendí bien, cómo le ha hecho los países en este signo de melting pot. Entonces, estos países en cierta manera tienen mayor avance social, cultural, educativo al aceptar este fenómeno del melting pot. Mira, el término, gracias Elisa por la pregunta, el término de melting pot es un término que surge cuando empieza a hacerse los estudios sobre el multiculturalismo. Por ahí hay un autor, Fornet Betancourt, que no es el que acuña el término de melting pot, ahora mismo no me acuerdo quién lo acuña, pero Fornet Betancourt, que es un muy buen estudioso del multiculturalismo, ya hay un profesor en la Universidad Iberoamericana aquí en México, Pablo Lazo, que también trata este tema con magistralidad. Se refieren al melting pot como estas ciudades, grandes metrópolis, en donde te puedes encontrar de todas las nacionalidades que quieras, de todas las etnias que quieras, de todos los grupos lingüísticos que quieras, porque han resultado muy atractivas para la gente que está saliendo de sus países, pero normalmente saliendo de forma voluntaria, no por causas forzadas, ¿no? Algunos por causas forzadas, pero normalmente por voluntad propia. Por ejemplo, te digo el caso de Suecia, ¿no? Pero también te puedo decir el caso de Los Ángeles, en Estados Unidos, o el caso de Nueva York, ¿no? En Estados Unidos. Melting pot es como esta, o sea, textualmente significaría como esta olla en donde viertes un montón de ingredientes que se mezclan entre ellos y que te generan un plato abundante, rico, sabroso y muy presumible, ¿no? Porque se lograron fundir e integrar perfectamente bien todos los elementos. Ese sería como el ideal de la migración. La realidad es que ni Suecia, ni Nueva York, ni Los Ángeles lo han logrado integrar del todo. O sea, no les ha quedado rico el caldo, ¿no? Eh, de repente tienes más o menos ciertas manifestaciones. No sé si han visto lo que hoy se conoce como la cultura chicana, que es un poco entre la mezcla de lo latinoamericano, lo mexicano, concretamente la Virgen de Guadalupe, pero con elementos ahí de una cultura estadounidense con luces fosforescentes, con brillos, con de pronto elementos disruptivos, etcétera, que no es sincretismo, ¿eh? Es ahí una mezcla de este tipo de arte, de manifestaciones. Hay hasta tiendas, ¿no? Hay una tienda que se llama eh, Ai Weiwei, perdón la expresión, pero así se llama la tienda, que está en los aeropuertos incluso, que vende este tipo de cosas. Bueno, la idea sería que eso fuera pues el producto de esta mezcla de etnias, de grupos lingüísticos, de identidades nacionales, etcétera. Una mezcla armónica. La realidad es que no se ha logrado porque, repito, estos grupos permanecen como grupos, es decir, hacen estos pequeños guetos en las mismas ciudades, en donde priman sus costumbres, en donde priman sus leyes y entonces irrumpen en la vida pública de un país y generan conflictos. Y por eso tenemos estos grupos de choque, ¿no? Que se pelean, que hacen manifestaciones, que van y destrozan, que etcétera, o tenemos estos conflictos de personas que empiezan a cometer crímenes dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de las grandes ciudades. Y por eso la ciudad los rechaza y por eso ya nadie quiere a cualquier tipo de inmigrante, venga de la zona que venga, ya nadie lo quiere porque ha habido estas inculturaciones mal hechas, estas ollas no fundidas con todos los ingredientes dentro, pero más o menos va por ahí el tema del melting pot, ¿no? No hay un caso exitoso en la historia de melting pot. Realmente es muy complicado. Pero gracias por la pregunta, Elisa. Silvia, entonces la misoginia, ay, perdón, me perdí. La misoginia es un tipo de racismo, uno de los más crueles quizá. Fíjate que justo cuando estaba preparando la plática yo pensaba si el racismo, perdón, si la misoginia o el polo opuesto, o sea, un feminismo radical, eh, fueran formas de racismo. No estoy segura que lo sean, Silvia, te lo contesto con total honestidad, porque no estamos hablando de una raza de hombres y de una raza de mujeres. Es quizás una vertiente de
una mezcla otra vez, ¿no? De racismo, pero de un racismo genérico podría ser, ¿no? Que versa sobre cuestiones de género y no sobre cuestiones ni de biología, ni de cultura, ¿no? A lo mejor podríamos pensar en una especie subvertiente de un racismo, pero no estoy segura de la respuesta que te estoy dando. Habría que pensarlo. Pero muchas gracias, Silvia. Todos somos personas, claro. De acuerdo. Luz del Carmen Ramírez. ¿Quién es la estudiosa del apartheid? Teresa Goldwyn Phelps. P como el nadador. P-H-E-L-P-S. Phelps, como Michael Phelps, el nadador. Así. Y su libro se llama Voces Rotas, Shattered Voices. María Aguilar, el rechazo hacia las personas de la Ciudad de México, chilangos, llamados peyorativamente por parte de varios estados de la República Mexicana. Sí, claro, ese también es un tipo, ese sí es un tipo de xenofobia, porque para nosotros los foráneos son extranjeros, y para los foráneos, nosotros los chilangos somos extranjeros también, ¿no? Hablamos distinto, socializamos distinto. Cocinamos distinto, ¿no? Nos gustan distintas cosas, vivimos muy acelerados en el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Sí, ese sí es. Pero bueno, al final voy a apuntar hacia estos nuevos tipos de racismo o de xenofobia que encontramos hoy en nuestra sociedad. Bien, voy a continuar porque si no la vida no me da. Nada más una última, me permito leer Pepe Vázquez. Muchas felicidades por la ponencia, muchas gracias, Pepe. ¿Por qué hoy los grupos migratorios se han movido más en caravana que en pequeños grupos y cómo podríamos auxiliarlos y apoyarlos a ellos? Mira, Pepe, lo que preguntas es algo, de verdad, es un fenómeno poco estudiado, muy original, pero me parece que responde a cuando un migrante viaja solo, su extranjería, por ponerlo de alguna manera, se hace mucho más evidente. En cambio, cuando viaja en grupo, no solamente es acogido por ese grupo, sino que además hacen un frente común ante una situación que también a ellos les resulta extranjera. Entonces, digamos, es una manifestación de un sentido de pertenencia a un grupo, pero además de una muestra de fortaleza y de resiliencia frente a un territorio que a veces les está siendo hostil, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos o fomentarlos? Pues de entrada no ser hostiles con ellos, ¿no? De entrada no generarles más, o sea, ya de por sí tienen muchas hostilidades al tener que salir de su país de manera forzosa o por causas de pobreza extrema, de inseguridad extrema, de gobiernos totalitarios, etcétera, como para hacérselas más hostil todavía, ¿no? Y sabemos todo lo que ocurre cuando los migrantes están en tránsito en nuestro país. Entonces, pues de entrada favorecer, ¿no? Y cuestionar, creo que al interior de las familias es muy importante cuestionar cuáles son nuestras actitudes, porque repito, a veces los niños los vemos cometiendo estos actos de discriminación o de racismo sin saber que son de racismo y sin saber de dónde lo adquirieron, lo tuvieron que adquirir de algún lugar, de nosotros mismos, de la televisión, de los compañeritos de la escuela, de algún libro que leyeron, de alguna imagen que vieron en la calle, etcétera. Entonces, revisar constantemente esta información que estamos recibiendo de todos lados, y más en una época en donde la información está fluyendo por segundos, revisar, porque de ahí están viniendo nuestras actitudes, ¿no? Creo que esa es la parte también importante y lo que sí nos toca hacer a todos, pero quizás con mayor importancia ahora mismo al interior de nuestras familias. Bien, continuamos. Ahora sigo leyendo las otras preguntas. Bueno, miren, nada más no es por alarmarnos, pero si tenemos miedo a los extranjeros, pues miren el panorama mundial. Solamente 110 millones de personas hasta el 2023 han tenido que abandonar sus lugares de origen debido a persecuciones, conflictos, violencia, etcétera. 62.5 millones han sido desplazados internamente de sus países. Es el caso de los desplazados en el conflicto Hamás-Israel. 6.1 millones que están buscando asilo
son los refugiados que han tenido que salir por causas forzosas. Bueno, 36.4 millones de refugiados y los que han llegado a otros países pidiendo asilo. 5.3 millones de personas que necesitan protección internacional. Son cifras alarmantes, verdaderamente. Ahora, la tercera parte de lo que yo quiero compartirles es, sabemos que ha afectado en muchas esferas y que va a afectar siempre a las personas de manera integral. Pero uno de los ámbitos en donde creo que es alarmante y urgente que centremos la mirada es en las afectaciones que estas dos actitudes tienen en el ámbito de la salud. Y lo tienen porque hay 4 niveles en donde se mueven. No solamente en la salud, en todo, pero hay que entenderlo en un área tan primordial como la atención y la protección de la salud de las personas, que además es un derecho en México constitucional y ustedes lo saben. Entonces hay un primer nivel en donde nosotros vamos interiorizando estas conductas, que es lo que les decía, ¿no? ¿De dónde las estamos adquiriendo? ¿De dónde nos viene ese miedo por un migrante? ¿De dónde nos viene ese temor por una persona que viene de Centroamérica? ¿De dónde nos viene ese temor por una persona que está hundiéndose en una balsa y que quiere entrar a las costas de España, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo? Entonces, primero es algo que se va aprendiendo. No nacemos siendo ni racistas ni xenófobos. Lo vamos adquiriendo culturalmente, hay que revisar las fuentes. Segundo, lo vamos contagiando, que es la otra parte, ¿no? Lo vamos interpersonalmente en nuestras propias relaciones, enseñamos a otros a ser racistas y a ser xenófobos. Tercer nivel, hay instituciones que fomentan estas actitudes de racismo y de xenofobia. ¿Por qué? Pues porque en ellas trabajan personas que ya lo adquirieron por otras personas que a su vez no se dieron cuenta de dónde lo Entonces, vean cómo se van retroalimentando los 4 niveles. Y no solamente instituciones que lo van reproduciendo, sino estructuras que lo van manteniendo a lo largo de la historia. Las instituciones lo reproducen, las estructuras lo mantienen y lo sostienen a lo largo del tiempo. Está aquí en este estructural. Estamos hablando de gobiernos y de brazos de gobierno, estamos hablando de niveles de gobierno, estamos hablando de funciones ejecutivas, estamos hablando de legislaciones, estamos hablando de acuerdos o desacuerdos internacionales, ¿no? Estamos hablando de la punta del iceberg, pero la que tiene el mayor poder. Y entonces puede ser que de un individuo se traspase a otro, de ahí a una institución y de ahí influencie en el aparato estructural, pero también puede ser que del aparato estructural se pase a las instituciones, se transfiera a las personas y se interiorice por los sujetos. Entonces es una espiral en donde se van alimentando mutuamente y al rato todos somos racistas y todos somos xenófobos sin darnos cuenta de que somos ni racistas ni xenófobos. Entonces, en el ámbito de la salud, nada más para que ustedes vean cómo andan las estructuras operando, las instituciones, los contagios de un individuo al otro y las propias personas. Por ejemplo, veamos el caso del cáncer, ¿no? En Estados Unidos. Tasa de incidencia, o sea, hay factores que determinan esta disparidad en cuya base está una actitud racista de por medio, ¿no? La tasa de incidencia, la cantidad de nuevos casos de cáncer por cada 100,000 personas. En Kentucky hay una tasa de incidencia, la presentación de 505 personas. Estamos hablando de la misma cantidad de personas. En Kentucky, 505 personas. Mientras que en Nuevo México, más latinos, más hispanoparlantes, más hispanos, etcétera, ¿no? Nuevo México, 367. Y no estoy cambiando la cantidad de gente en la que se está presentando porque hay una tasa que es 100,000 personas, ¿no? ¿Por qué se presentan menos en Nuevo México? ¿Se presentan menos en Nuevo México? ¿O será que detectamos menos en Nuevo México? Y si detectamos menos en Nuevo México, ¿será porque hacemos menos pruebas diagnósticas? Tasa de mortalidad de las personas que se mueren, ¿no? En los Estados Unidos, 171 de cada 100,000 personas de raza negra no hispanas, mientras que 151, 20 menos, de raza blanca no hispanas. ¿Será que está genéticamente determinado el asunto? Supervivencia después de 5 años. En Estados Unidos, aproximadamente 66% de las personas de raza blanca no hispanas
seguían vivas después de 5 años de su detección y tratamiento, en comparación con 63%, 3% menos, de personas de raza negra no hispanas. Y por último, la prevalencia de pruebas, ¿no? En Estados Unidos, 77% de las mujeres con seguro médico estaban al día con las pruebas, mientras que el 40% de las mujeres, también en Estados Unidos, pero sin seguro médico. ¿Qué condiciona un seguro médico? A veces también el color de tu piel, el grupo étnico al que pertenezcas. A veces ese es el único criterio, sin considerar el nivel de ingresos, por ejemplo, ¿no? Sin considerar temas hereditarios, por ejemplo. Solo por pertenecer a esta raza, asumo que no vas a poder pagar el seguro médico y entonces no te lo doy, ¿no? Vean cómo opera, ¿no? Y entonces estamos hablando de personas, estamos hablando de instituciones y estamos hablando de estructuras, como lo es una agencia de seguros médicos. Miren, en 2022, la revista The Lancet, que ustedes conocen por su prestigio, publicó una serie de 4 artículos descargables ahí en la página de internet, 4 artículos que hablaban sobre los efectos del racismo, la xenofobia y la discriminación en el ámbito de la salud de las personas. Son 4 artículos y una introducción. Voy a hablar de ellos a continuación. En estos artículos se reportan, entre otras cosas, que en el Reino Unido las mujeres negras tienen 4 veces más posibilidades de morir que las mujeres blancas. En Estados Unidos también los negros y los hispanos tienen más posibilidades de estar expuestos a riesgos ambientales, principalmente a los residuos tóxicos. ¿Por qué? Por encontrarse en zonas geográficas que tienen más propensión a recibir gases de las fábricas, a que las aguas estén contaminadas, a recibir desechos tóxicos también de las mismas fábricas, porque están ubicados geográficamente ahí, porque han sido segregados. De 2 millones de nacimientos en el 2022, en los países de alto y mediano ingreso, las posibilidades más frecuentes de muertes fueron entre personas negras, hispanas y asiáticas. Fíjense este dato, ¿no? ¿Por qué? ¿Será igualmente un tema hereditario? ¿Se tiene más propensión a morirse un niño asiático que un niño estadounidense que no sea asiático? ¿Será eso? ¿O será que no se les brinda atención oportuna? ¿O será que se cree que no es momento del parto todavía? ¿O se cree que esa señora no merece atención de un médico profesional? ¿O se cree que no merece la entrada a una institución que brinda salud en Estados Unidos? Las cirugías son más frecuentemente recomendadas para pacientes negros que blancos. Una cirugía conlleva más riesgos que un tratamiento no invasivo. ¿Por qué son sometidas más frecuentemente a cirugías las personas negras? Entonces, otra vez, es poner en tela de juicio los mecanismos que operan con formas y estructuras legitimadas en muchos casos, que van generando esta internalización y reproducción, que se apoyan en instituciones, también no solamente los individuos, también las instituciones cometen actos de xenofobia y de racismo, instituciones de acceso a los servicios de salud, instituciones de acceso a los servicios educativos, instituciones de acceso a la impartición de justicia. Mientras, es lo que les decía, mientras más variables de vulnerabilidad estén presentes en un grupo étnico o estén presentes en una persona, mayores posibilidades de que esa persona sea discriminada o por su raza o por su nacionalidad o estatus migratorio o por otras causas como podría ser su idioma o que podría ser sus costumbres, ¿no? Ya vimos que hay muchos tipos de racismo. Lo interesante es que un niño que sufre racismo o xenofobia, que sufre discriminación o hasta violencia, por eso va a ser un joven que sufra violencia y discriminación, va a ser un adulto que sufra violencia y discriminación, va a ser un adulto mayor que sufra violencia y discriminación. Y hay 2 elementos que reportan esta serie de artículos publicados en The Lancet que determinan o que fortalecen más bien estas condiciones. La separación de geográfica, pero también separación entre personas, que no terminamos de entender que no hay razas puras, y un poder que legitima esa separación. Voy tomando como imágenes de una de las infografías que se desprenden de uno de los artículos que les estoy comentando, ¿no? Miren, empiezo acá. Los efectos de un acto de discriminación por racismo o por xenofobia se van viviendo desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia
la adultez y los adultos mayores. Se sufren lo mismo en individuos que en comunidades. A veces el criterio de la determinación espacial, es decir, geográfica, donde están ubicados o donde fueron reubicados, tiene que ver con las afectaciones. Y en temas de salud, los sistemas de salud, que a su vez están siendo sostenidos y ejecutados por instituciones de salud, van ejerciendo una discriminación estructural que además, que además va ejerciendo una opresión sistémica a individuos, a comunidades y sobre todo a regiones geográficamente desatendidas o geográficamente incluso hasta olvidadas, ¿no? Miren, ¿no? En un individuo, ¿no? Las afectaciones pueden ser a nivel de comportamientos, a nivel psicológico y a nivel físico. No profundizo, pero nada más para que ustedes vean, en el nacimiento, estas son las repercusiones que tienen estos actos en una persona, en la etapa de la edad adulta, en la etapa de la infancia y de la adolescencia y en la etapa de la adultez. Aquí se ve con mayor claridad, desde bajo peso al nacer, una mayor rango de mortalidad, problemas para acceder al cuidado durante el embarazo, pobre calidad de vida, abusos sexuales, embarazos no deseados, a nivel de salud mental, síntomas depresivos, poco o a veces nulo acceso a los servicios de cuidados paliativos, una expectativa de vida muy reducida, a nivel de también de salud mental en la adolescencia, problemas de estrés, problemas depresivos mayores, ideación suicida, conductas maladaptativas, alcoholismo, exceso de sustancias, alcoholismo otra vez, en los adultos, estamos hablando aquí en los adultos, esterilización forzada, son poblaciones a las que se les ejerce esterilización forzada con mayor frecuencia sin su consentimiento, mayor riesgo de contraer VIH, mayor riesgo de presentar cáncer y ideaciones suicidas, ¿no? Otra vez, ¿no? Abusos sexuales, fíjense, hasta un infarto al miocardio, ¿no? Es decir, hay afectaciones a nivel físicas, estrés, pero también cambios genéticos. Una mujer que está embarazada, el estrés que puede llegar a sufrir por una discriminación se comunica también al bebé, causas psicológicas que van desde afectaciones a la salud mental, ideación suicida, etcétera, como ya vimos, comportamentales, cambios en sus actitudes, problemas de sueño, etcétera. Áreas de impacto, todas las que ustedes quieran y probablemente más de las que yo pongo aquí, en temas de ginecología, en temas de urgencias, en temas de mortalidad, en temas de criminalización, carencias de medicinas, asentamientos irregulares que provocan exposición a mayores riesgos, malos tratos y humillaciones, falta de vacunas, problemas de salud mental, mayores índices de alcoholismo y drogadicción, errores en los algoritmos de inteligencia artificial, los llamados sesgos algorítmicos, ¿no? Esto es algo bien común que a veces los accesos a los servicios de salud no se dan o no se dan ciertas medicinas porque la inteligencia artificial que determina a quién darle y a quién no fue clasificada o fue alimentada con datos pertenecientes a un cierto grupo étnico, de tal manera que cuando se presenta otro grupo étnico ya no lo reconocen y entonces le niegan medicinas, por poner un ejemplo de muchos sesgos algorítmicos que se pueden dar. Falta de agua potable, falta de acceso a los transportes públicos, a subsidios, etcétera. Esto se da a nivel de individuos, ¿no? Que claro que las afectaciones también son mayores o menores en la medida de que se vaya determinando su personalidad, su psicología, su carácter. En las comunidades más o menos afectaciones en la medida en que tengan una identidad cultural fortalecida. Tiene que ver con la determinación espacial, con las zonas geográficas y los asentamientos irregulares en donde se encuentran estas personas, con las instituciones y sistemas de educación, de salud, de impartición de la justicia, de defensa de los derechos humanos, etcétera. Tiene que ver con una injusticia epistemológica que se ha reproducido y que tiene que ver con nuestras áreas. La mayor parte de la producción científica se ha hecho tomando en cuenta a la población aria, a la población blanca. La mayor parte de la producción científica se ha hecho en países
de desarrollados, con un ingreso alto en Estados Unidos, y viene de ahí, pero entonces los sujetos de estudio también vienen de ahí. Entonces, al momento de que queremos aplicar los avances que nos ha brindado la ciencia y la tecnología, pues encontramos muchas fallas porque no somos, o estas poblaciones discriminadas no han sido sujetos de investigación a nivel histórico, ¿no? Una falacia cientificista que todavía sigue justificando ciertas intervenciones con poblaciones en situación de vulnerabilidad o con población o con grupos históricamente marginados, y lo sigue justificando a partir de la creencia de que son en efecto una raza inferior. Todavía es posible encontrar esto. Capitalismo racial, que tiene que ver con reclutar para ciertos trabajos a ciertas personas que pertenecen a grupos étnicos históricamente discriminados, y ofrecerles estímulos económicos a cambio o atención médica a cambio de que se presten para experimentaciones, o que se presten para ciertos trabajos, o de que se presten para ciertos procesos de malversación de fondos, por ejemplo, ¿no? Es decir, son muchas las afectaciones en donde se pueden mover estas dos actitudes de racismo y de xenofobia. Bueno, más temas de la infografía. Ustedes pueden descargar esta infografía, pero a nivel de determinación espacial, pues están cuestiones como la segregación, el acceso a los espacios libres, la calidad del aire, el acceso a alimentación fresca y saludable, el acceso a los servicios de salud en instituciones, el acceso, o sea, son variables que pueden ir más o menos interviniendo sobre las actitudes de racismo, de xenofobia o de discriminación, la educación, etcétera, ¿no? Fíjense, los sistemas carcelarios, ¿no? Es en donde más vulnerabilidades también se dan con más frecuencia. La estructura, discriminación estructural, tiene que ver con procesos de separación y tiene que ver con un poder jerárquico que lo está manteniendo, a veces hasta inconscientemente, pero que genera mecanismos para que personas, comunidades e instituciones sean discriminadas o ejerzan algún tipo de discriminación. En los sistemas de salud son todas estas las variables, ¿no? Que pueden ir desde horarios inaccesibles para visitar pacientes, temas burocráticos, hasta sistemas criminalísticos, sistemas de contratación de empleos, la religión, el género, ¿no? La clase social, el bullying, bueno, es decir, hay una infinidad de variables que intervienen solo en el sistema de salud para hacer un sistema discriminatorio por raza, por nacionalidad, o por ambas juntas, ¿no? O por otros tipos de racismo que pudiéramos llegar a encontrar. ¿Qué hacemos? Pues esta es una propuesta del uno de los artículos, que puede ser a nivel de individuos, qué acciones podemos hacer para intervenir. No me detengo mucho en esto. Yo, si quieren, digo, están descargables ahí los 4 artículos en la revista de Lancet, pero también puedo hacer llegar y compartir esta presentación si ustedes quieren, a nivel de individuos, a nivel de comunidades, a nivel de sistemas de salud, a nivel de instituciones y a nivel de discriminación estructural, cómo combatir estos procesos de separación que a su vez están siendo incitados por poderes legítimamente jerarquizados, ¿no? Y entonces, si la opresión y la discriminación es transversal, las actitudes también tendrán que ser transversales para poder oponerse y superar estas formas de discriminación. Los 6 principios que se proponen, pues la decolonización, entender cuáles son las sectorialidades que están en juego, incrementar la diversidad y la inclusión, realizar procesos de justicia restaurativa y transformativa y, bueno, una abierta y frontal oposición a actitudes de racismo, y un sistema de derechos humanos conocido y aplicado, ¿no? Por todos. Ahora que me preguntaban cuáles son, como digamos, los desafíos en esta materia para la nueva presidenta de México, pues yo me centraría más en temas de justicia transicional y de justicia restaurativa, porque hemos vivido ya muy polarizados, y me parece que si queremos una reconciliación tendríamos que empezar por temas de justicia. Ha habido grupos altamente ofendidos, altamente transgredidos, y creo que un factor clave importante, y es un desafío muy importante, no nada más de ellas, sino todos como sociedad, superar esta división que hemos tenido ya en estos 6 últimos años de gobierno, ¿no?
Bueno, algunos ejemplos a lo largo de la historia que a nivel médico han cometido este tipo de discriminaciones. Claramente en temas de racismo, Joseph Mengele. Claramente en temas de racismo, el experimento de Tuskegee, que nada más y nada menos duró 40 años y que se murieron varias personas. Y este que es el menos conocido, hubo este general Shiro Ishii en la Segunda Guerra Mundial, en donde instauró en China una unidad, la unidad 731, busquen un poquito más de su historia, es muy interesante, en donde él hacía experimentos con población china, porque Japón estaba peleado con China, y entonces a los prisioneros de guerra los agarraban, los metían en esa unidad 731 y probaban armas biológicas con ellos. Es un episodio poco conocido de la historia porque además nunca fue juzgado Shiro Ishii, pero fue un general verdaderamente terrorífico y todo por un tema también racial, ¿no? Y todo por un tema, bueno, sí, claro, de un escenario mundial de plena Segunda Guerra Mundial, pero japoneses contra chinos, ¿no? Solo por ser chino ya te capturaban y te metían en esta unidad 731. Bueno, la invitación que yo les hago, ya por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder realizar, pero digo, la invitación queda ahí, que nosotros reflexionemos qué otros tipos de racismo conocemos o xenofobia conocemos hoy en día. Ya ha salido la porofobia, ya ha salido la misoginia, probablemente saldrán por ahí algunas manifestaciones del feminismo radical, etcétera, ¿no? Puede haber el movimiento Black Lives Matter, etcétera. Y que ubiquemos, ¿no? ¿Cuáles son estas presencias y rasgos todavía de actitudes racistas o xenófobas? Segundo, ¿qué elementos vemos para poderlos clasificar como efectivamente actitudes de racismo o actitudes de xenofobia? Analizar, ¿no? Desde nuestro micromundo de ámbito de trabajo o ámbito laboral, universidad, etcétera, a la colonia, al estado, incluso al mismo país, cómo es México frente a estos temas. ¿Existe el racismo en México? ¿Existe la xenofobia en México? ¿Cómo? ¿En qué momentos? ¿No? A ver si hay escenarios en donde de pronto se exacerba un poco más la cuestión o ha habido intentos de mitigarlo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo combatimos las expresiones de odio y rechazo que vemos a nuestro alrededor? Si nos quedamos callados, si las toleramos, si las confrontamos abiertamente. Y pues la pregunta más filosófica y más provocativa, ¿crees que alguna de estas prácticas esté justificada o, o haya estado justificada en algún momento de la historia? ¿Y por qué creemos eso? Porque a veces se nos salen este tipo de actitudes, ¿no? Y no solamente habría que revisar, sino que habría que cuestionar su legitimidad eh, a cuentas de la historia. Y para concluir, algunas rápidas reflexiones. Pues la primera es que es evidente que incitan estas dos actitudes a discursos de odio, ¿no? Que van desde las actitudes, las palabras, hasta las agresiones directas, físicas contra personas o contra comunidades y que afectan integralmente su vida, no solamente en el ámbito de la salud, sino ya vimos también en otros ámbitos. Y entonces, pues obviamente con esta información que tenemos y con el recuento histórico de los hechos en donde estas dos actitudes han generado verdaderas atrocidades y barbaries humanas, pues estamos invitados lo menos a ya no perpetuarlas, lo menos. Ya no digo un segundo nivel de restaurar y de reparar, que sería lo que toca ahora en México, más bien simplemente a detenerlas, a frenar estos discursos, a frenar estas polarizaciones, a frenar estas falsas generalizaciones, y ya con ello ya estaremos contribuyendo grandemente a que no se sigan perpetuando a lo largo de la historia. Si bien a veces se pueden presentar como sistemas y estructuras de autoridad y pueden venir de las mismas autoridades, no nos olvidemos que lo que están provocando es una separación y ejerciendo un poder que está dividiendo y que esas divisiones nunca han tenido ni tendrán una fundamentación sólida de por medio. No hay criterios ni biológicos, ni científicos, ni filosóficos que puedan legitimar un discurso de odio y peor aún, una agresión de odio hacia una persona o una comunidad en función de raza, etnia, lengua, sexo, nacionalidad, etcétera, ¿no? Porque antes de ser todo esto, somos personas.
La noción de raza hoy ya es una noción en desuso, lo fue desde 1945, pero la seguimos usando. En su lugar se debería de utilizar la palabra etnia, que acoge la multiplicidad, que acoge la diversidad, que acoge el mestizaje como lo natural en la persona. Entonces, quitarse de estas ideas puras y quitarse de ideologías puritanistas que no ayudan más que a seguir perpetuando divisiones innecesarias e infundadas, ¿no? Y por eso es necesario que le hagamos frente y que hagamos frente común. Creo que estamos en un momento también en la historia de México en donde si seguimos marcando las mismas diferencias con las que hemos estado siendo alimentados en los últimos años, no vamos a llegar a ningún otro lado, ¿no? Más que a lo que ya hemos llegado, que no nos gusta, ¿no? Entonces, la idea sería, ¿qué voy a hacer yo y qué puedo hacer yo para no seguir perpetuando estas formas? Me da igual el motivo que tengan de por medio, pero estas formas de agresión hacia otras personas. Y eso toca del nivel más alto de la pirámide de nuestra ahora virtual presidenta a las bases que somos tú y yo y que estamos en el frente de batalla con alumnos, con familia, con colegas de trabajo, con cómo ya no seguir siendo, uno, alimentados y dos, reproductores de las mismas formas de violencia que tanto daño nos han hecho. Pues bueno, yo le dejo aquí. Yo sé que hay por ahí algunas preguntas que ya he visto. Denme nada más oportunidad de tratar de salir de aquí. Ahí estamos ya. Bueno, a ver, hay muchas. No sé si me dé la vida para tantas. Pati, ¿cómo andamos? Pues mira, la primera pregunta ya la contestaste sobre la presidenta electa, entonces no sé si quieras profundizar en ello o pasamos a otra. No, yo creo que basta decir eso. Yo creo que ese es el gran desafío que va a tener ella en los próximos meses, pero no solo ella. Es un tema que nos compete a todos y es un tema que como México estamos llamados a sanarnos. No solamente a que nos sanen, sanarnos. Bien, gracias. Carla, todos de alguna forma tenemos un pariente migrante, podemos llegar a migrar. La Sagrada Familia de Jesús fue migrante. ¿Qué campañas de concientización aconseja y en qué ámbitos para realizarla de forma asertiva? Pues bueno, ya más o menos lo he comentado, no detener el movimiento migratorio. Yo creo que lo primero es cuestionar cuál es mi propia actitud frente a los migrantes y qué estoy reproduciendo con colegas de trabajo o con familia para que ellos también dejen de perpetuar estas formas de miedo y de rechazo hacia ellos, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda, evidentemente, no ser ni tantito tolerantes. No puede uno ser tolerante contra la agresión de una persona, sea cual sea, ¿no? No puede. La tolerancia, en esos casos, sí es colaboración al mal. Entonces, frenar enérgicamente estas actitudes, ¿no? ¿Podría considerarse la discriminación de la edad a los que queremos? Claro, por supuesto, eso ya tiene un nombre, incluso se llama edadismo. Y ese es un tipo de discriminación también que hay que señalar, visibilizar y erradicar, por supuesto, ¿no? Gracias, Carla. Elisa, ¿cómo podría usted describir el sistema de salud en México respecto a este tema de racismo y xenofobia? Me parece, Elisa, que el tema más importante que habría que atender no es un tema de xenofobia o de racismo en cuanto a la salud en México. El tema más importante es la escasez de recursos. Tenemos que darle más presupuesto a la salud. Tenemos un presupuesto raquítico en temas de salud que podría derivar en estas formas, pero que no me parece que de suyo las estén perpetuando. Más bien las perpetúan por la carencia de recursos que tenemos. Entonces, la prioridad, creo, en mi opinión, debería de ser tener un presupuesto mucho más robusto para poder fortalecer a las instituciones que están brindando atención tanto en el sector público como en el sector privado, pero preferentemente en el sector público, que es en donde la carencia es más evidente y donde la demanda es mayor. Y ahí tener un presupuesto mucho más robusto, ¿no? Que esa es mi perspectiva y ya luego ocuparnos de si son racistas o no, pero mientras no tengamos recursos, poco es lo que vamos a poder hacer. Y Gabriela, una característica humana es su deseo de poder.
territorial y expansivo, así como de dominio. El problema es que todo está centrado en el mismo, cuando en realidad hay una gran diversidad de vida. Así que la xenofobia y el racismo están determinados al contexto social, político, geográfico, temporal que domina. Claro, por supuesto. Y esto es el ansia de poder, no es solamente de individuos, también es de grupos de individuos. Y por eso vienen las luchas y las confrontaciones, ¿no? Y al final no es un tema de dominio, o no debería ser un tema de dominio, porque por dominio también podría haber centrado esto y las repercusiones que tienen en el cuidado de la casa común, por ejemplo, ¿no? Y ahí también es evidente cómo la sustracción de recursos para unos, cuando deberían de ser para todos, pues está generando mella, ¿no? Entonces sí, habría que revisar también esta idea de poder que ha sido amplísimamente estudiada por muchos intelectuales, cómo perpetúa y reproduce también estas formas de discriminación y de xenofobia, incluso sin saber que son formas de discriminación y de racismo y de xenofobia, ¿no? Muchas gracias. Al Bien. contrario, y muchas gracias a ti por esta excelente exposición. Nos han llegado muchos comentarios felicitándote por tu ponencia y Gracias. agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado el día de hoy para profundizar en este tema. Lo único que nos pidieron es que si en algún momento nos pudieras enviar algunos autores o mayor referencias para profundizar en el mismo. Con mucho gusto yo te lo hago llegar a ti, Pati, y tú lo distribuyes. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a ustedes y yo quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy en este seminario. Les recomendamos que se registren para el siguiente seminario que va a tratar sobre el cambio climático, los desastres naturales y la salud humana. Los esperamos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.